Chile crece, un país que se desarrolla junto con sus trabajadores logra la justicia social, que es lo más importante para cualquier inversión extranjera. Lo primero que se ve si es un país tranquilo en ese aspecto. Nosotros estamos entrando en un área chica donde vamos a discutir la reforma laboral. Tenemos que vernos como suma, con el objeto de aumentar nuestros niveles de productividad y así ser más competitivos, que es la mejor manera de resguardar la estabilidad laboral en cualquier parte del mundo. Para ello tenemos dos excelentes invitados para conversar, y quiero ponerlo en comillas, conversar el tema de la reforma laboral, buscar salida, buscar de alguna manera la luz del túnel. No podemos seguir discutiendo casi en un ring. Eso no es conveniente para Chile y tampoco es conveniente para las empresas. Tenemos a don Diego Olivares, ex dirigente sindical, con una experiencia enorme en dos aspectos, en el mundo laboral y también en comercio exterior. Y tenemos a don Benjamín Sáez, Fundación Sol, que han hecho opiniones, han dado algunos aspectos de la reforma laboral que son bastante novedosos. Vamos al tema. ¿Cómo ven ustedes esta reforma laboral? ¿En forma positiva, negativa? ¿Se pueden llegar a acuerdos en algunos de los aspectos? ¿Qué piensan ustedes? Benjamín, ustedes que han hecho un análisis profundo. Sí, bueno, para nosotros la reforma laboral deja de lado algunos temas que son bastante importantes. Si uno analiza, por ejemplo, el derecho comparado a nivel internacional o los estándares que plantea la OIT, incluso la misma OIT. Hace poco asumió el nuevo director de la Organización Internacional del Trabajo, Fabio Bertrano, que declaraba que con esta reforma difícilmente se va a dejar atrás el plan laboral del año 79. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa de ese plan laboral del año 79? Son digamos, para ir al centro del asunto, dos cosas. En primer lugar, que el derecho a huelga se restringe al proceso de negociación colectiva y para un reconocimiento completo, digamos, del derecho a huelga sería importante que se reconozca en otros aspectos también. Por ejemplo, si hay malas condiciones de seguridad, etcétera, un sinfín de situaciones que pueden ocurrir en el espacio laboral. Y lo otro es el tema de la negociación por rama, que para nosotros también es bastante importante. Hace poco el Fondo Monetario Internacional también, por ejemplo, sacó un estudio que demuestra que una mayor negociación colectiva con mayor cobertura permite una mayor igualdad también en los países. Y Chile, siendo un país tan desigual, entrar a la discusión de una negociación colectiva a nivel de rama es muy, muy importante. Oye, yo escuchando a la ministra del Trabajo, y corríjanme si estoy equivocado, no hay que pedirle pera al olmo. Esta reforma laboral se refiere solamente a la relación entre empresarios y trabajadores, poniendo el acento en la sindicalización de ellos. Correcto. ¿Ustedes ven, en el caso tuyo, Diego, que esa señal es incorrecta, porque que deja fuera el concepto de capacitación, indemnización? Hay una serie de temas que teóricamente no se van a discutir en esta oportunidad, sino que más adelante. Yo diría lo primero, clarificarte que todavía no me jubilo. Estoy en vía de jubilación, por lo tanto sigo siendo todavía... Pero tiene pinta de jubilación, ¿no? Bueno, tiene pinta de... Lo segundo, colocar en contexto la conversación. Yo soy dirigente sindical desde el año 78, que entré al banco, fui delegado inmediato, y luego fui dirigente sindical porque la ley lo prohibía ser inmediato, tenía que estar un tiempo, por lo tanto, desde el año 82. Yo quiero decir dos cuestiones que son importantes, por eso digo que en contexto. Yo comparto 100% el planteamiento que la Fundación Sol ha hecho en toda su argumentación. Yo lo escuché a ustedes en la Cámara, en la Comisión de Trabajo. Creo que de las que vi, creo que las vi todas por televisión, es la más contundente en términos de lo que es la aspiración de una gran reforma. Si lo ponemos en el contexto que el gobierno dijo, la reforma tributaria, la reforma educacional, y recordemos que la reforma laboral no está metida, y de pronto se mete casi como una agenda, y eso hay que tomarlo en esa perspectiva. Mi amigo Osvaldo Andrade acaba de decir, presidente del Partido Socialista y diputado, de que a él le parecía que la negociación por ramas era un tema que podía incluso hacer o complotar contra la otra reforma que está en camino. Yo creo que puede tener algo de razón, o tal vez no. ¿A qué me refiero con esto? Es que la reforma, o sea, si en verdad nosotros quisiéramos una reforma de fondo, mire, aquí se resuelve con dos temas muy puntuales, Roberto, y tú lo sabes.
Consejo de Diálogo Social, que lo venimos hablando prácticamente desde antes que terminara la dictadura. Hicimos un tremendo esfuerzo, y creo que fue lo que significó, por ejemplo, el primer acuerdo marco que hicimos en el año 91. A mí me tocó participar, era vicepresidente de la CUT. Con Manuel Busto y en ese tiempo también Arturo. Y lo que quiero decir es que si solamente se constituyera ese consejo que nos permite encontrarnos en un contexto donde nos escuchamos permanentemente y donde la discusión del debate nos provoca o nos genera la confianza para, junto con lo que significa el poder sindical, con que el derecho a huelga no sea limitado. Un derecho a huelga con todo lo de la ley, como lo implica el Convenio Internacional del Trabajo. Usted le da un poder con ese solo hecho a los sindicatos que permita dos cosas: fortalecerse, porque el que permita al trabajador tener derecho a huelga, que la negociación en verdad sea un instrumento en serio, en definitiva, con la posibilidad de presionar, usted va a ver que se va a poner ordenadito a las organizaciones, que hay hoy día también un análisis que hay que hacer, una autocrítica, una dispersión tremenda. Hoy día ustedes ven nacer sindicatos después de un proceso de negociación colectiva, porque se enojó el sindicato con la comisión negociadora, o se equivocaron, o se enojaron. En fin, hay una serie de problemas que, frente a estos grandes planteamientos que se hacen de reforma, requiere también un movimiento sindical fuerte y organizado. Yo quiero decir una cuestión. Fuerte, organizado y con conocimiento en las materias. Yo he dicho, Roberto, y acuñamos una frase que en su tiempo fui muy criticado por eso: un sindicalismo fuerte, moderno y tecnificado. Fuerte en términos de representación, porque ya hemos visto, según los datos que le preocupan a los propios empresarios, cuando dicen, mire, si estamos en el promedio de sindicalización de los sindicatos europeos, es verdad. Pero en Europa la mayoría de los países negocian por ramas, en sus distintas formas. Por lo tanto, la accesibilidad al beneficio de la negociación colectiva la tienen todos los trabajadores. Francia no tenemos ni el 7, el 8% de sindicalización. Hay 4 centrales sindicales. Entonces, ahí uno tendría que entrar a determinar qué tipo de negociación colectiva, qué tipo de negociación por rama. Y este tremendo cuco que significa la negociación por rama, yo le quiero decir algo, y a mí me sorprende, porque la Unión Nacional de Trabajadores nace hace 10 años como Unión Nacional de Trabajadores precisamente por uniones sectoriales. O sea, sector financiero, sectores campesinos, sectores del metalúrgico, etcétera, dividido por las ramas que existen en la economía del país. Eso con el claro objetivo nuestro como fin principal, en definitiva, de colocar la negociación de rama como un instrumento que permita verdaderamente darle poder a los trabajadores. Entonces, se nota que es dirigente sindical porque no te ha dejado hablar. Termino diciéndote, Roberto, es que ¿sabes lo que pasa cuando uno lleva tantos años? En realidad yo creo que debo jubilar, precisamente porque uno está viendo estas discusiones y a mí me sorprende, vuelvo a decir, no porque tú estés aquí, salvo la seriedad con que la Fundación Sol y probablemente otros también hicieron sus presentaciones en la Comisión de Trabajo, de la sustentabilidad de sus posturas. El resto parecía, amigos míos, de muchos años en la lucha también, que no tenían ni idea de lo que pasa en el mundo del trabajo. Entonces también poner las posiciones en el extremo, como la colocan algunos sectores empresariales, de que poco menos aquí el país quiebra, o otros sectores que quieren que toda la reforma pase de un día para otro. Justamente, ambas posiciones son... Ese comentario que hizo el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que el solo hecho de esta reforma laboral significa un 12% más de cesantía. ¿Cómo lo puede medir eso? A mí me llama mucho la atención, porque puede caer la actividad económica, ahí tiene un impacto, porque si las cosas andan bien económicamente hablando, es muy difícil que se aumente la cesantía. Para mí es una opinión muy personal. Pasó en periodos anteriores, cuando las cosas andaban bien, no necesitaban ni firmar el sindicato, porque los precios y los sueldos se iban hacia arriba. ¿Qué piensas tú como? Sí, lo fundamental para nosotros desde la esa argumentación. Correcto. Lo que pasa es que sobre eso no hay evidencia concluyente en términos del análisis económico, pero además también es un argumento bastante tramposo, porque en el fondo lo que desconoce, si uno analiza, digamos, por ejemplo, lo que ha pasado con los salarios y la productividad en los últimos años, desde los 90 hasta el año 2014, uno lo que puede ver es que la productividad ha aumentado cerca de un 120%. Los salarios lo han hecho solo un 60%. Incluso si uno hace el ajuste y ve, por ejemplo, el comportamiento de los salarios reales en los últimos 17 años, puede ver que el crecimiento efectivo ha sido aproximadamente un 6,5%. Entonces, lo que estamos viendo actualmente, y esta reticencia del gran empresariado a sentarse a conversar, porque aquí estamos hablando, ni siquiera se está dando por consumado, digamos, que esta reforma va a traer una serie de consecuencias, cuando lo que estamos hablando es de una conversación, una negociación. ¿Por qué ellos apoyan y siempre lo mencionan en este tipo de casos? Se van a ver afectadas las pymes. Claro. Para sumar a más gente en el carro de esta argumentación. ¿Efectivo
Y esta pregunta va para los dos. ¿Efectivo que las pymes se han afectado? A ver, Roberto, yo tengo un dato empírico y fui partícipe de aquel. El acuerdo marco del año 92. Había ahí también y no precisamente por la dirección del sector empresarial, porque muy por el contrario, ellos estuvieron sentados en la mesa con nosotros. Me recuerdo el gobierno de Elwin. Yo estaba en la CUT en ese tiempo, fue el acuerdo marco y se decía que una serie de cosas como las que se están diciendo hoy día, tal vez no tanto con el dramatismo que se hace hoy, y en ese tiempo con más cuidado, porque bueno, estábamos recién saliendo de la dictadura militar. Sin embargo, nosotros se hicieron ciertas modificaciones y creció, hubo crecimiento del 7% promedio. Se subieron las pensiones de los más viejitos, se mejoró el tema de la jubilación. Bueno, hubo un mejoramiento de la oportunidad. No hubo nada de lo que ahí se planteó. Entonces yo creo que hoy día, a esta altura del partido, plantear eso como un elemento, digamos, de temor. Yo no quiero usar palabras tremendistas porque a veces el lenguaje nos mete en una discusión que finalmente yo escucho a la luz del día y de lo que veo incluso en los debates del Parlamento, que las diferencias, por lo menos para la agenda que planteó el gobierno, yo no estoy diciendo otros puntos que son más fuertes, que uno podría decir, queremos todos los puntos hoy día, eso sabemos que no va a ser posible, es fruto de una negociación. Pero también aquí hay una parte que tiene que ser el propio movimiento sindical. Yo me recuerdo en la dictadura, nosotros pudimos movilizar grandes masas de trabajadores sin negociación colectiva, sin sindicalización muy fuerte, y movimos a la gente, porque había también una cierta credibilidad, una cierta claridad. Mire, y ese punto hay que decirlo, porque así como se señala para un lado y para el otro, de la actitud que puede tener el gobierno o los empresarios, nosotros, como dirigentes, tenemos que hacer una autocrítica también para ser más confiables a los que tienen que sindicalizarse, porque las encuestas, ¿qué nos señalan? La gente cree en el sindicato, pero no cree en los dirigentes sindicales. También tenemos problemas nosotros de credibilidad que también tenemos que revertir. Y aquí, en ese sentido, creo yo que nos hace falta un esfuerzo también en esa línea. Vamos a una pausa y volvemos en forma inmediata. Seguramente ustedes se impresionan cuando nos ven sentados en este tipo de muebles. Este es terriblemente creativo de un chileno empresario que quiere darle una segunda vuelta a los pallets. Y es muy importante reciclar en el mundo, no solo en Chile, porque le damos una segunda oportunidad a la sociedad y segundo también al medio ambiente. Mientras menos utilicemos el medio ambiente contra la empresa, estamos en el camino correcto. Nosotros tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Benjamín, ¿algún comentario de lo que estaba comentando? Sí, quería rescatar algo que estaba comentando anteriormente. Sí. Hoy en día lo que hay que poner sobre la mesa como debate fundamental, me parece, son los bajos salarios que existen actualmente en el país. Por ejemplo, hace poco salieron liberados los resultados de la encuesta CACEN 2013, que justamente esta que permite ver la pobreza, y junto con los nuevos datos de pobreza multidimensional también entrega datos de ingresos que son bastante preocupantes. Por ejemplo, que el 50% de los trabajadores gana 260.000 pesos líquidos o menos. Y si uno va más arriba... Perdón, 50% menos de 260. Correcto. Ya, perfecto. 70%, 426.000 pesos o menos. O sea, estamos hablando de que hasta bien avanzada la distribución de ingresos, los salarios son bastante bajos. Solo el 11% Pero, de los chilenos Benjamín, ¿existe algún tipo de relación entre sindicalización de los trabajadores y aumento de remuneración? Correcto. El aumento en la cobertura de la negociación colectiva mejora la distribución de los ingresos en general. Tú decías que si hay mejor nivel de sindicalización, teóricamente va a mejorar ese indicador que estás mencionando. Claro, en particular sobre el indicador de negociación colectiva. Mientras más trabajadores estén cubiertos por la negociación colectiva, mejora la distribución de ingresos. Y en este caso, para despejar cualquier temor con respecto a la situación de las pymes y todo eso,
Lo fundamental de la negociación colectiva a nivel sectorial, por ejemplo a nivel de rama, es que uno se pone de acuerdo sobre los pisos mínimos para un sector. Y sobre eso cada empresa podrá decidir en función de sus resultados particulares. Tú eres partidario entonces, en el fondo, por rama. Correcto. A nosotros nos parece que esa puede ser una medida importante para mejorar la distribución de ingresos actual, que es bastante preocupante. Y seguramente las pymes estarían en el nivel más bajo por rama. Los mínimos, porque por rama se terminan los mínimos. Correcto. De ahí para arriba son los sindicatos individuales de cada empresa que podrían mejorar ese nivel. Claro, ese piso se podría mejorar en el nivel de mayor y el mínimo ingreso, sería para todas las pymes que teóricamente están sin sindicato o operando. Correcto. En el fondo, con ese concepto, todos los trabajadores estarían sindicalizados. Claro, Si se hace por ley, en el fondo, si yo digo ya un jornalero va a ganar 100 pesos la hora y todos los jornaleros de Chile no pueden ganar menos de 100, están todos sindicalizados. O sea, estarían todos cubiertos por un proceso de negociación colectiva más bien. No necesariamente pueden formar parte de un sindicato, pero sí formarían parte de una gran negociación. Una gran negociación, en el Correcto. fondo serían sindicalizados. Esto es lo que la CUT llama titularidad. No, la titularidad se refiere específicamente a la presencia de grupos negociadores que se forman para una negociación. Eso está prohibido en la reforma laboral, no van a haber A grupos menos negociadores. que no exista salvo un que no haya sindicato, ¿no? Correcto. Pero si hay sindicatos, salen los grupos negociadores y solamente los sindicatos. sí, es más Y ahí simple. se aplica la titularidad. Correcto. Los beneficios ganados en el convenio colectivo son de las personas que negociaron y los otros se pueden adherir siempre que el sindicato lo acepte. Exactamente, esa es la propuesta. Oye, pero Roberto, mira, es más simple explicar el tema. Es como la negociación del salario mínimo. El salario mínimo afecta, o sea, finalmente afecta positivamente a todos los trabajadores cuando eso se fija a través de una negociación nacional. Esto es la negociación por rama. Ahora, cada tipo de negociación hay experiencias distintas. Los países nórdicos, como bien sabemos, los países, Uruguay, por ejemplo, tiene el 90%, negocia colectivamente y por rama. Uruguay, un gran país, grandes Un gran país que personas tiene menos en América población que Latina. nosotros. En América Latina. Entonces, y en Europa tú tienes España. Mira, a propósito que entiendo que tú vas a España los próximos días. Mira, nosotros vivimos aquí mucho la experiencia de España porque es tal vez la que más se parece en términos de un país que fue uno de los últimos en entrar en la Comunidad Económica Europea, en fin, de cuando ella se formó. Sin embargo, pasó a ser uno de los primeros. Hoy día está en desgracia como muchos países de Europa. Sin embargo, el concepto del diálogo social, la institucionalidad del Consejo de Diálogo Social en España juega un rol fundamental en el proceso de recuperación de España incluso hoy día. Y para el momento de los indignados, en que cuando hubo que hacer reformas fuertes, incluso en el ámbito de las pensiones, por ejemplo, los sindicatos tuvieron que sentarse a la mesa. Es decir, yo creo que aquí, junto con esta propuesta, no tiene por qué haber ese miedo, ese temor. Si nosotros podemos conversar en la empresa a diario con el dueño, con el gerente o con quien sea, ¿por qué en las otras áreas del país no vamos a poder conversar? ¿Por qué sí pueden conversar los políticos con los empresarios? ¿Y por qué no podemos los trabajadores, que somos una parte sustantiva del desarrollo de la sociedad, también conversar? Tomarlo esto como un instrumento de desarrollo para el país, así de simple. Y ser capaz de ponernos de acuerdo. Y cuando estemos en desacuerdo, cada uno tiene la facultad y la libertad de movilizarse de la manera más pacífica que uno entienda, ¿no es cierto? Ese es el punto. Oye, el concepto de titularidad se aplica en otras partes del mundo, ¿no? Que el sindicato es dueño de los puntos, en el fondo, para entregárselo a otro. Sí, en general es una práctica bastante Todo, como un generalizada. convenio. Correcto. El convenio internacional. Y bueno, también el tema, por ejemplo, hay aspectos en los que la titularidad sindical también puede jugar algunas malas pasadas en el caso de esta reforma. Por ejemplo, el tema de los pactos de adaptabilidad. Ahí se abre una ventana también para pactar jornadas excesivamente largas, etcétera, porque requiere solo un porcentaje limitado del apoyo de los trabajadores también. Entonces, ese pacto de adaptabilidad, pues, si mejoras tú el porcentaje de los que tienen que aceptarlo, teóricamente es positivo, porque me consta, por ejemplo, si tú haces estufa, las tienes que hacer en verano, no en invierno. Entonces trabajas mucho más horas en el periodo de verano para trabajar menos horas en el periodo de invierno, cuando las tienes que vender, pero las tienes que fabricar antes uno. Entonces, la adaptabilidad en ciertos rubros, yo creo que es fundamental, para mi opinión personal. Correcto. Que se negocie el porcentaje, porque puede ser que mínimos trabajadores generalicen al resto, también hay que reestudiarlo. claro, eso es lo complicado justamente de lo que aparece en el texto de la reforma. El otro tema, oye, para cubrir algunos temas de conflicto, el otro tema es la información.
hay empresarios que dicen que ¿por qué tengo que entregar mi información? A ver, Y yo digo, bueno, y cuando va al banco, ¿cómo lo esperáis? ¿Con los pantalones abajo o con los pantalones arriba? ¿Verdad? Con los pantalones abajo. Discutir ese Digamos. tema en este minuto es súper propio, porque pucha que es importante entregar la información. Si queremos un país democrático, un país nítido, un país transparente, bueno, ¿por qué los trabajadores van a estar en contra de que si hay recursos para producir más trabajo y más empleo, como dicen los propios empresarios? Yo he escuchado abismantemente algunos empresarios decir, ¿por qué yo tengo que entregar la información? Eso es peligroso. O sea, entonces los trabajadores somos peligrosos para las cuestiones que tienen que ver con el manejo de una información que todo el país debería saber, impuestos internos debería saber, en fin, los accionistas deberían saber qué se hace con el dinero. Entonces yo creo que ser transparente y en todo, ¿sabes? Porque yo vuelvo a repetir aquí, yo no quiero lanzar una crítica, simplemente también no haciendo la autocrítica en el caso nuestro. Mira, a mí me tocó participar en el Congreso, no fue tan buena la exposición como la Fundación Sol, pero cuando yo entrego la información, le pongo coma, que también los pliegos de peticiones vengan evaluados y que eso impacte en el balance, porque realmente uno dice con el tejo pasado, realmente ese es el término. Claro, pues si no tienen la información, tiene que ser con el tejo pasado. Pero si yo le entrego la información, teóricamente deberían venir evaluados y debería estar contemplado en ley. Roberto, cuando nosotros hablamos, nosotros hablamos, decía yo que en los principios de los 80, hablamos de un movimiento sindical fuerte, moderno y dignificado, porque fuerte en términos de representación, más allá que si está sindicalizado o no, sea capaz de representarlo. Moderno en términos que entiendan la complejidad de los cambios. Yo no estoy diciendo que si es bueno o es mala la modernidad. El sistema neoliberal ha hecho del modernismo un instrumento de su único uso. Y dignificado porque la dirigencia sindical también. Tiene que ser la dirigencia sindical que se prepare. O sea, hoy día no es quien más grita, hoy día no es quien más golpea la mesa, es quien más sabe, quien más se prepara, quien más tiene conocimiento. Y para eso los técnicos o los propios dirigentes tienen la obligación de estarse preparando permanentemente. ¿Ah? Y también el mundo empresarial, porque yo, fíjate que el otro día me tocó en una reunión y todos comentarios en contra de la reforma laboral. Bueno, ¿quién de ustedes la ha leído? Ninguno lo había leído. Entonces lo leen a través de los diarios, que siempre se cargan por un lado o para el otro, ¿verdad? Pero no es bueno, porque no es su propia opinión. Lamentablemente hemos llegado al término del programa. A cada uno siempre le regalamos un zapato, que no sirve absolutamente de nada. Pero es el concepto. Ponte en el zapato del otro. ¿Ah? Muchas gracias. Porque hoy día más que nunca nuestro país requiere que nos pongamos en el estado de... Pero también quisiera que no se vayan, porque viene Innovo Universidad USACH, que se refiere principalmente al trabajo que está haciendo la Universidad USACH con respecto a la innovación, que es clave para ser competitivo. Todos nosotros queremos que las universidades estén presentes en el mundo real. Realmente ellos están en una burbuja. Pero en este caso particular, USACH, a través de su departamento Innovo, hace productos que de alguna manera tienen algún impacto en la economía general. Para eso hoy día tenemos un excelente invitado, Martín Catalán, que hizo un auto solar. Y quisiera señalar también que hay un campeonato mundial de autos solares, porque de ahí se saca la tecnología para aplicarlas también en otras áreas de la economía. Martín, ¿qué puesto sacaron en el campeonato? La carrera sacamos el cuarto lugar a nivel de carrera, pero tercer lugar nacional, ya que el primer auto lo ganó un auto japonés, el Tokai. Todos los años ganan los japoneses. Trata año... de hacerte así los ojos y vamos a tener más probabilidad. Es impresionante. Pero ustedes, cuando hacen este auto solar, ¿qué provecho le sacan a futuro? Sí, bueno, el auto solar se compone, para explicar un poco, de muchos estudiantes de diversas carreras. Está súper diversificado, muy multidisciplinario. Estudiantes de mecánica, eléctrica, obras civiles, arquitectura, diseño, etc. Entonces, una de las primeras cosas que sacamos es investigación. Hacemos diversas tesis de acuerdo al auto. Este año salieron tesis súper buenas de aerodinámica, de batería, de controladores, etc. Y bueno, todos estos chicos que han trabajado en eso, muchos están postulando negocios con respecto a eso e incluso se han postulado a Innovo también. Entonces, esta tecnología se está aplicando. De hecho, hace muy poco, la Ruta Solar, que es quien organiza las carreras solares en el país, junto con Corfo o con ICIT, no recuerdo bien,
están organizando para desarrollar autos solares en el norte, masificados. Entonces es un negocio que se está dando, no es algo que es una locura y que es en el futuro. Es importante saber que Innova USACH está orientado también a ser catalizador de nuevos empresarios que tienen proyectos emblemáticos, en este caso el auto solar. A futuro van a seguir haciendo autos solares, mejorando lo que hicieron y los errores que han cometido, para corregirlo y experimentar de nuevo. Sí, el equipo, la base fundamental del equipo es competir en la carrera solar de Atacama y nuestro primer objetivo es ganarla. Después de eso ya queremos ir a competir a Australia, que es la carrera más famosa de todas. Pero quiero destacar algo, que es que el equipo no solo hace autos solares, también hacemos talleres para la gente, llevamos el auto a diversas exposiciones. Entonces lo que hacemos un poco es llenar de cultura a la gente del país. No solo competimos en una carrera, sino que entregamos ese conocimiento. De hecho... Pero en este caso particular de Innova, ¿está haciéndolo a través de la incubadora que tienen o lo está haciendo solamente un proyecto con presentación a Corfo? Sí, no, el auto solar recién ahora se está incubando. Sí, se está ahora recién relacionando un poco con Innova. El proyecto partió hace muchos años, hace 4 años más o menos. A lo menos. Sí, recién estamos... Usted ve que la Innova USACH está siempre pendiente de que los alumnos de la universidad estén en el mundo real, en la tecnología de punta. Lo espero la próxima semana a esta misma hora.